Muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidas a tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. El día de hoy, 30 de abril del 2018, lunes, y siendo las 2 de la tarde con 3 minutos, damos inicio a esta emisión. Para muchos, algo muy importante, lo sé porque me lo he estado recibiendo toda la mañana. Hoy es el Día del Niño y parece ser que el mundo social se ha movido en torno a esta fecha. De cualquier tipo de WhatsApp, de mensajes, de memes, bueno, ¿para qué les cuento? Y esto es muy común dentro de la estructura social, lo que nosotros llamamos en los acontecimientos transgeneracionales, el sentido que le da lo intergeneracional. Pero además aquí está reforzada la sociedad, la cultura, la moda, los hechos históricos y la forma mercantilista de generar una demanda de consumo que la mayoría de personas inmediatamente agarran. Bueno, me he encontrado con cosas de mucha risa, pero también con algunas situaciones que me causan cierta reflexión, como un mensaje que me dice: para recordar el niño interior que todos los adultos llevamos dentro. Me parece que no se entiende la idea de niño interior y que se cree que el niño interior está en función de la edad cronológica y no de la intuición y creatividad que regularmente se maneja con este término. Bueno, el día de hoy tengo de visita a una maravillosa psicoterapeuta transpersonal en formación, Silvia. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Silvia, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy contenta, muy entusiasmada desde que me levanté en la mañana por tener el honor de venir aquí con usted. Y pues bueno, muy agradecida. Bueno, el honor lo es para mí. Fíjate que antes de que empecemos a tratar algunos elementos tuyos, quiero decirte que es importante que toquemos algunos puntos de lo que son los postulados, recordándoles, amigos, que ya estamos cerca del Congreso de Psicoterapia Transpersonal y que los lugares se están agotando. El día de hoy me reportaron que teníamos 40 lugares nada más disponibles para nuestro congreso y que evidentemente estos seguramente van a agotarse y posiblemente te pierdas la posibilidad de participar en un evento tan importante como el de este año, dado que en este año hemos hecho muchos adelantos, pero muchísimos que cada vez nos consolidan más como la cuarta fuerza y como una visión, una escuela de la psicoterapia transpersonal muy específica. Antes que nada, recuerden, la psicoterapia transpersonal es un conjunto de técnicas y procedimientos debidamente integrados y que tenemos dos pilares, la ciencia y la espiritualidad, las cuales se juntan y se unen. ¿Cuál es su objeto? El ser humano. Que es el ser humano, una totalidad unificada que funciona como un organismo, como un sistema constituido en 4 grandes estructuras: lo físico, lo psíquico, lo social y espiritual. Pero lo más importante, nosotros concibimos al ser humano como un ser de luz. Y tal vez en esta visión empezamos a diferenciarnos de los demás, porque aún siendo una psicoterapia, no necesariamente se ocupa solamente en el espacio del consultorio, del espacio terapéutico. Es mucho más que una terapia, es un estilo de vida, un estilo constante de crecimiento. Decimos que los seres humanos, que nacemos como seres humanos, pero en algunos momentos, por algún motivo o por muchos motivos, la estructura social se hace presente para adaptarnos a este mundo, al mundo que nos rodea, y entonces cuando esto sucede, se dan distintas condiciones que hacen que en la adaptación dejemos de ser seres humanos, la luz se sepulta y pasemos a ser personas. Entre más personas somos, más el mundo social influye en nosotros. El caso de hoy,
¿Cuántos de ustedes el día de hoy su vida está girando o ha tomado un lugar principal con respecto al Día del Niño? ¿Qué es lo que han hecho hoy con respecto al Día del Niño? Y entre más hayan participado de todo este juego, más podemos decir que son personas. Pero inmediatamente que pase el 30 entraremos con los del trabajo, y luego vendrá el 5 de mayo, ya todos bien patriotas, bien juaristas, y después vendrá el 10 de mayo y entonces todos bien hijos, y luego vendrá el Día del Maestro y todos bien alumnos o bien maestros. Maravillosa la experiencia que nos regalan nuestros semejantes constantemente cuando estamos hablando de esto, la forma de convertirnos en personas. Bueno, recuerden, 5 postulados. Estos postulados son la base de la psicoterapia transpersonal y, a grosso modo, lo que se conecta junto se dispara junto. Las primeras conexiones siempre son transgeneracionales, tienen que ver con nuestros antepasados, con nuestros padres, con los padres de nuestros padres. Yo pensaría que principalmente, y después los padres de nuestros padres van recibiendo la información por parte de sus antepasados de la misma forma. Después viene lo que es lo intergeneracional, es decir, la sociedad, de lo cual, por cierto, el padre de la sociología, o uno de los 3 padres de la sociología moderna, nos han hablado mucho, la influencia de la sociedad, y me estoy refiriendo a Émile Durkheim y la forma en que él plantea que toda la problemática, o todos los elementos, o todos los comportamientos tienen un sentido social, o se derivan de un sentido social, de acuerdo a la forma en que estableció el método de investigación sociológica. Y finalmente ya viene lo intrageneracional, que se da desde el momento en que nacemos desde el momento en que somos concebidos hasta el día de hoy. Recordando que es importante la forma en que se generó la gestación, la forma en que se nació y la forma en que se recibió en este plano de la existencia. Claro, no podemos olvidar la angustia de separación, no podemos olvidar los primeros duelos, no podemos olvidar la forma en que nos interrelacionamos con los demás y cosas por el estilo. Segundo postulado, y el segundo postulado nos dice: el todo afecta a cada una de sus partes, cada una de las partes afecta al todo, recordando que todo es una parte de un sistema mayor y cada parte es un todo de un sistema menor. Durkheim diría: así es. Bueno, estoy especulando, pero creo que Durkheim diría: claro, lo que vemos, así como lo maneja Durkheim, que también lo manejamos nosotros, y no lo estamos tomando de Durkheim, sino está coincidiendo, tiene que ver con que muchas veces lo que vemos es el síntoma, la manifestación última de las conexiones, de acuerdo al primer postulado para nosotros. Y en ese sentido, el segundo postulado necesariamente nos habla de que todo sucede dentro de un sistema, y ese sistema a su vez es una parte de un sistema más grande, pero cada uno de nosotros somos un sistema que estamos constituidos por partes, y esas partes nos van afectando en cualquiera de sus áreas: lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. El tercer postulado: todo acontecimiento vivido por el ser humano, y hoy le agrego, y por la persona, es transpersonal, y como consecuencia es transgeneracional, intergeneracional, intrageneracional. Y ya para no hacerle más al cuento, vamos a entrar con la historia de Silvia, para que nos hable de los elementos transgeneracionales que se han ido dando en tu vida. Cuéntanos, Silvia, en primera instancia, háblanos de tus abuelos. ¿Por qué lado quieres empezar? ¿Maternos o paternos? Por el lado paterno. Excelente. ¿Nombre de tu abuela? Dionisia. Dionisia. ¿Nombre de tu abuelo? Trinidad. Ahora, coméntame acontecimientos transgeneracionales de cualquiera de ellos que sea significativo o que tú consideres significativo. Pues para mí resultó muy significativo el enterarme de que mi abuelo había tenido una relación con una hermana de su esposa. ¿De tu abuela? Ajá, hermana de mi abuela, y que a raíz de eso mi abuela falleció, porque cuando mi abuela da a luz, ella está en cuarentena,
por medio de un espejo, ve cuando mi abuelo se mete con su hermana. Entonces ella cayó todo ese coraje, toda esa desilusión, todo ese sentimiento, y continuó amamantando a su bebé que tenía días, y por ese motivo el bebé fallece. Ok. Y posteriormente ella también fallece. Transcurrido un tiempo, no sé, unos meses tal vez, mi abuelo se junta con su cuñada. ¿Con la tía con la que andaba? Con la hermana, sí. Con la hermana con de la mi hermana, abuela, sí, con sí, la sí. que andaba. Y al poco tiempo tienen un hijo, y después tienen, no sé, como 2 más, 3 más. Y después de ese acontecimiento, va una hermana de ella, otra hermana, a visitarla, se queda un tiempo con ellos, y nuevamente mi abuelo se mete con la cuñada, pero esta vez ella, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, se fue de ahí y decidió tener a otro hijo de mi abuelo, pero ella se vino aquí a la ciudad. Y finalmente el acontecimiento es que 3 hermanas con mi abuelo. Estuvieron con la misma persona. ¿Esto cuándo te enteras tú que sucedió? No tiene mucho, fallece mi papá hace 10 años, y entonces pues empiezan las historias, las narraciones, lo que nunca se había dicho. Va un tío y entonces empieza a platicar de ese evento, y a mí sí me sorprendió mucho porque, bueno, mi papá nunca nos comentó nada al respecto. Podemos pensar entonces que tu papá guardó el secreto por lealtad familiar. Posiblemente. Pero el tío guardó el secreto, pero por deslealtad familiar lo dio a conocer. Probablemente. Ahora, toda esta energía contenida en este secreto, ¿se ha repetido en otro miembro de la familia? Sí, en una hermana de mi papá. Ella estaba casada y vivía ella, su esposo y un cuñado. Tuvieron 4 hijos, y después su esposo fallece, y al cabo de 1 año, 2 años, se junta con el cuñado, y la historia se vuelve a repetir. Ok. Por el lado de aquí ibas a comentar algo más, dime. Que en esta cuestión no fue secreto, porque digo, ya lo rompieron. Sí. O sea, pudo haber sido secreto, pero secreto que generó una fosa en el caso de tus abuelos. Tus tíos los conocían, incluyendo a tu papá, sin embargo lo guardaron por lealtad familiar. Sí. Generaron la cripta, pero contigo, antes de que se presentase el fantasma, o en la presencia del fantasma, el tío rompe el secreto en el momento que lo da a conocer. Sí. Excelente. Recuerden, todo acontecimiento transpersonal que no es comentado, regularmente hay 3 generaciones que se ven afectadas, y podemos decir que en ese sentido se genera un secreto, una promesa y una anécdota. No están separados, están juntos. Lo que sucede es que a modo de estudio separamos esto. El secreto produce en el punto donde se generó el acontecimiento, produce la fosa, se busca ocultar. Esa fosa en la siguiente generación se encripta, se cierra, y como no se conoce o no se comenta, en la tercera generacional, que es donde no se sabe, no se piensa, se genera el fantasma. A veces, como es el caso de lo que nos comenta Silvia, esto no puede pasar porque alguien descubre el secreto, es decir, desencripta la fosa y saca a relucir lo que está contenido dentro de ella. De tu abuela paterna, ¿hay algún otro dato que nos quieras comentar? No, básicamente mi abuela paterna fue una persona muy abnegada y por lo mismo muy callada, y por eso se mantuvo así en secreto. Ok. De tu papá y tu mamá, en primera instancia, ya nos comentas que tu papá falleció. Te pregunto, ¿de qué falleció? Mi papá falleció de cáncer en los huesos. De cáncer en los huesos. ¿Cómo es esta experiencia en tu vida, la enfermedad del cáncer de huesos?
Para nosotros resultó muy doloroso, aunque fue muy breve el tiempo que mi papá tuvo los dolores, porque fueron 3 meses básicamente. Él nunca fue enfermizo, él se empezó a quejar 3 meses antes y entonces estuvo en tratamiento. Como somos 10 hermanos, nos turnábamos, todos estuvimos al pendiente y pues bueno, para mí fue muy impactante porque la relación con mi padre era una excelente relación. En sus últimos años de vida nos llevábamos muy bien y pues me costó mucho trabajo superar esa pérdida. Hoy en día, tomando en cuenta la carga emotiva que puede traer el que estemos hablando de tu padre, regularmente como terapeutas haríamos una pregunta: ahora que estamos hablando de papá, ¿cómo te sientes? Ya lo he trabajado en otras ocasiones, entonces hoy por hoy estoy contenta con lo que viví con él. Ya lo he trabajado en terapia y hoy estoy satisfecha con la relación que tuvimos, con lo cercano que ambos estuvimos, y estoy contenta con la relación que se dio, y creo que lo tengo colocado en un lugar en mi corazón donde siempre va a estar. Okay. Un terapeuta transpersonal no se iría con esta respuesta. ¿Por qué? Porque no me respondió, sino me cambió y me racionalizó la respuesta. Yo tendría que hacerle la pregunta. Primero, gracias. Ahora quiero que cheques tu cuerpo. Estoy hablando de psicoterapeuta, no que no le vea, sino que yo tengo que ir más allá para ver qué pasó con la estructura física. Checa tu cuerpo y dime sensaciones en tu cuerpo. Me siento como contraída. Contraída. Esta forma de sentirte venía desde que entraste, se presentó cuando empezaste a hablar de tu familia o cuando se empezó a hablar de tu abuelo, de tu papá. Creo que empezó, no lo traía, empezó cuando empezamos a hablar de mi papá. Ok, este elemento me llevaría a yo preguntarle: ¿en qué parte específica de tu cuerpo te sientes contraída? Creo que es en la parte de los hombros. De los hombros. No seguiremos por ahí. Sin embargo, ¿qué vendría? Bueno, lo sabremos después de este corte. Nos damos un corte, no te vayas. Ya estamos aquí de regreso, amigos, amigas, y recuerden, estamos en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Siendo las 2 de la tarde con 24 minutos, le estamos dando cauce a nuestro programa y estamos aquí con Silvia, quien nos acaba de contar algunas experiencias derivadas de su propia de sus propios acontecimientos. Nos habló de papá, mamá, nos habló de un tanto, una sensación hacia los hombros. Aquí aclararíamos esto y ya podemos definir una técnica de descarga emotiva, que pudiese ser desde la silla vacía, darle síntoma al cuerpo o agarrar otra herramienta emotiva, darle voz al síntoma, fortalecerlo, intensificarlo. Y de ahí nos iríamos a hacer, en este caso, una simbolización, para hacer un símbolo con referencia. En el caso de Silvia, yo trabajaría, por mi estilo, trabajaría temor, porque lo tiene muy marcado. O sea, no me iría con el discurso del motivo de la consulta, sino le iría el cuerpo para trabajar esa parte. ¿Qué opinas de esto, Silvia? Estoy de acuerdo con usted, doctor. Y pues bueno, ¿qué le digo? Lo admiro mucho porque es un experto, porque lo que usted me dice, sí manejo cierto temor, sí tengo tensión en la parte de los hombros y se me acentuó al momento de hablar de mi papá. Okay. Solo recuerda que en ocasiones creemos, y también amigos, creemos que un duelo, porque ya lo trabajamos en varias ocasiones, ya se elaboró. No siempre sucede así. ¿Por qué? Porque las conexiones vienen de muchos lados y en ocasiones algo que no estaba conectado se conecta.
O sea, funcionó como un disparo, posiblemente hace 10 años. Fue un disparo, tenía sus conexiones originales. Sin embargo, en esos 10 años, cosas que fueron disparos pasaron a ser conexiones. Y como pasaron a ser conexiones, entonces sigue estando algo por elaborar. Ahora, quiero decirles que todos los duelos significativos, o más bien dicho, siguiendo la regla de lo significativo, entre más significativo sea un duelo, es esperado que se presente una parte del mismo que no se ha elaborado. Es decir, no somos máquinas para decir que elaboramos un duelo 100%. Incluso algunos autores nos llegan a decir, se cerró el duelo. No, un duelo no se cierra, un duelo se elabora. Y en esta elaboración regularmente va a quedar abierto una parte que le da más significado y que regularmente nos va a traer consigo una percepción de apertura a ese duelo. Le llamamos percepción de aniversario, algunas otras corrientes le llaman crisis de aniversario. En este caso, esta percepción de aniversario solo nos da como terapeutas información con respecto a lo importante y significativo del objeto perdido. Pues muy bien, vamos a seguir con los postulados porque ya habían empezado hablando del tercer postulado. Vamos a irnos al cuarto postulado, y el cuarto postulado nos dice que solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal. Ese tiempo es el ahora presente. Algunas otras visiones marcan que el inconsciente es atemporal. Nosotros decimos no. Sí tiene un tiempo continuo llamado ahora presente. Pero lo más importante, tanto el ser humano como la persona, constantemente vivimos, no en lo consciente, sino en el inconsciente. La regla de nuestra vida es vivir en el inconsciente, aunque para muchos les causa conflicto decir, ¿cómo es que no sé que vivo en el inconsciente? Pues por eso mismo, aunque decimos que somos muy conscientes de todo lo que hacemos, no, casi el 90% de lo que hacemos lo hacemos rutinario, ocupando un término de manera automática, habitual. También dice como complemento de este cuarto postulado que en momentos de crisis las vivencias se juntan como si estuvieran reviviéndose nuevamente. Recordando que nosotros tenemos un término que refuerza esto, que habla de la intervención en la percepción de desastre. Cuando nuestras estructuras se colapsan, entonces nuestro inconsciente, de manera, siguiendo el primer postulado, genera tantas conexiones que se suscita que lo que generó el colapso de estructuras más las conexiones, todo se estuviera viviendo como en el momento que originalmente se había presentado. Y esto explicado desde el postulado 1 y el postulado 4. Y finalmente, dice el quinto postulado, los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea y seguimos una regla. Tenemos un símbolo. Este símbolo regularmente fue dado por los acontecimientos, por el tercer postulado, trans, inter, intra. Y a ese símbolo le vamos a dar un significado. Ese significado nos va a llevar a una emoción y esa emoción nos va a llevar a recuerdos. Este es como el caminito que sigue nuestra mente. Simbolizamos, significamos, sentimos y recordamos. Pero el recuerdo no es uno solo, sino va a ir de un recuerdo a otro, a otro, a otro. Pero casi todo esto en el ahora presente. Como consecuencia, la mayor parte de lo que recordamos no sabemos de dónde proviene, porque no tenemos esta forma estructurada consciente de cómo se dan las cosas. Les pongo un ejemplo. En este momento, imaginen por un instante un niño y metiéndole sabor a las cosas, un niño llorando. Ahora, ese es el símbolo. ¿Qué significa para ustedes ese niño llorando? Lo primero que les venga a la mente. Ahora, de ese significado, en un instante, vean qué emoción les produce eso que significó.
Y finalmente, dejen que su mente, su psique vuele y dejen que se presenten recuerdos. Vamos a hacerlo con Silvia, ¿les parece bien? Silvia, la imagen es un niño llorando. ¿Qué significa para ti? Significa como la necesidad de consolarlo, o sea, me imagino y me nace el consolarlo. Ok, ¿qué emoción te produce la necesidad de consolar? Me produce el sentir amor. Sentir amor, checando, poniéndolo en palabras más sencillas, ¿qué emoción te produce ese significado, el consolar? Protección, esa es una emoción de proteger. Vamos a pensarlo así. Ahora, dame recuerdos de tu vida que están ligados a proteger. Recuerdos a... Pues cuando me dejaban a mi sobrina, yo la protegía. Te dejaban a tu sobrina. Ahora, de la imagen de tu sobrina, sáltate a otro recuerdo. Cuando tenía 13 años, yo me quedo con mi sobrina y la traía yo alzando, y cuando paso por cerca de la estufa jala la olla de agua, porque no sé quemar, metí el brazo, entonces yo me quemo todo el brazo, pero la niña yo la pude resguardar. Ok. Vete a otro recuerdo. Cuando mi hija tenía 4 años, yo voy por las escaleras y la llevo alzando, me caigo, tuve un esguince, pero nunca solté a la niña. Okay. Bueno, esto que nos comenta Silvia es la forma en que funcionamos. No lo tenemos consciente, solamente ya haciendo un análisis formal del neurofuncionamiento que tiene visto desde la psicoterapia transpersonal, vemos esto: símbolo, significado, emoción, recuerdo. Y regularmente los recuerdos no son uno, sino un conjunto de recuerdos. Pero bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Silvia. ¿Quieres hacernos algún otro comentario? Doctor, pues muchas gracias, muy agradecida de haber participado y estando aquí con usted. Muchas gracias por la invitación y pues me voy muy contenta. Gracias a ti y a seguir tus estudios. Bueno, amigos, amigas, no te vayas, en un momento más regresamos para el siguiente bloque de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida con una nueva invitada. Gracias. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Psicoterapia Transpersonal y ahora tenemos de invitada a Rebeca, otra psicoterapeuta transpersonal que le está echando muchas ganas a su formación. Hola, Rebeca. Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos con respecto a los acontecimientos transpersonales de la parte de lo transgeneracional. ¿Qué sabes tú de los papás, de tus papás, empezando específicamente con mamá o con papá? Tú escoge qué lado quieres agarrar. Por el lado de mi papá, aparentemente había un secreto que era voces, donde decían que mi abuelo le había sido infiel a mi abuela, pero era así como que escucha y calla, no puedes sacarlo. Entonces pasó tiempo y mi abuela se dio cuenta, pero mi abuela se quedaba callada, solo se le iba a llorar y no decía nada, ¿no? Yo viví con ellos y le preguntaba: abuela, ¿qué tiene? ¿Está bien? Y me decía: sí, estoy bien. Y yo me daba cuenta que ellos tenían discusiones por esa situación. Ella reclamaba en ocasiones y les decía: es que dicen que andabas con fulana, y no solo con una, con 2 o 3 gentes, ¿no? Mujeres. Y él decía que no, él lo negaba rotundamente, pero vivíamos en un pueblo. ¿En qué pueblo? En el pueblo de San Luis. Y ¿de qué estado? De Gilotzingo, y usted sabe que en un pueblo, pues todo lo sale, ¿no? A la luz, sí, o sea, como que ahí no se puede esconder muchas cosas. Hay un dicho muy mexicano que dice: pueblo chico, infierno grande. Exactamente, doctor. Entonces,
pues él lo negaba, pero pues los vecinos o los que iban, ella tenía un negocio y entonces quienes iban al negocio le decían, oye, fulanita, pues ya sabes que tu marido anda con esta persona, y ella pues solo se callaba, ¿no? Pero pues sí, de repente salía y le decía, oye, pues ya me dijeron que andas con esta persona, y él decía que no, pero bueno, de una de esas personas, en una relación, tuvo un hijo, el cual él lo negó, lo ocultó, hasta cuando él falleció, uno de los hijos, mi tío más chico, dijo, ¿saben qué? Que pues tenemos un hermano, y pues los demás hermanos así como que, a ver, espérate, ¿no? Sí, mi papá ya en el hecho de muerte me lo confesó y me dejó unos documentos para que yo le entregue un terreno porque es su hijo. Entonces ahí como que pues ya el más chico sí lo aceptó, pero los demás no mucho. Pero bueno, yo considero que esa situación se generó que en dos hermanos de mi papá también no hubiera infidelidad, se diera esa infidelidad, tuvieran hijos fuera del matrimonio, y bueno, y eso todavía alcanzó a unos primos míos, primos hermanos, en el que también se repitió esa situación de tener hijos fuera de la familia. En el caso de tu abuela, ¿hay algún dato significativo que comentar? Pues mi abuela fue muy abnegada, ella, o sea, reclamaba, pero como en silencio, ¿no? O sea, estaba molesta, pero pues yo que tenga un dato así muy significativo de ella, no. Siempre fue una mujer muy callada, yo solo la veía llorar, y si llegaban sus hijas, le preguntaban, ¿qué tienes, mamá? Y nada, pero siempre la veíamos ahí llorar como por los rincones, ¿no? Pero nos dábamos cuenta, aunque yo era una, pues niña, porque no era una adolescente, tendría entre unos 7, 8 años, me daba cuenta que algo estaba pasando, aunque ella lo negara. Ok. Por el lado de tu mamá, los papás de tu mamá. Por el lado de mi mamá, decían que su abuelo, o sea, el papá de su papá, había tenido hijos fuera de la familia con una prima. Pero bueno, de los tíos o hijos de él, yo no sé si hubo también alguna afección. Lo que sí sé que por parte de las hijas de las mujeres, ahí sí se dio esa parte de que las mujeres fueron infieles a su marido o tuvieron diferentes parejas. Acláranos esta situación. O sea, las tías de mi madre sí tuvieron diferentes parejas. O sea, tenían una pareja, por decir, 2, 3, 4 años, o en ese mismo tiempo podían tenían otras parejas. Tenían otras parejas, por el lado de mi madre. Okay. De mujeres. En papá o mamá, en términos así, muy generales, ¿cómo concibes a papá? Yo como concibo a mi papá, pues un hombre que se esforzó, que siempre también, o sea, cayó muchas cosas, de hecho... ¿Cómo cuáles? Como que él tuvo un hijo, él aún no se había casado con mi madre, pero tuvo un hijo y él lo negó. El hijo pidió ser reconocido y mi papá nunca lo quiso reconocer. Y algo que a mí sí me inquietó, bueno, yo le llegué a preguntar y, oiga papá, ¿es verdad? Y él me dijo, no fue en tu tiempo. Y dije, perfecto, no fue en mi tiempo, pero uno de mis hermanos, en cuanto tenían discusiones, siempre le sacaba eso, ¿no? O sea, tú le fuiste infiel a mi madre, tú tienes un hijo, y por eso, como tú lo tuviste, yo también puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces yo me mantuve más al margen en sus respuestas, pero algo hubo que a mí me llamó la atención, que el día que falleció mi padre, exactamente mi padre falleció un jueves de julio, y como ¿Ya hace cuánto tiempo? De hace 5 años, 6 años ya casi, en este julio van a ser 6 años, y algo que llamó mi atención fue de que ese hijo, aunque él no lo reconoció, falleció un día antes que mi papá. Ok. Y yo no he encontrado una respuesta, ¿no? Pero digo, algo debe de haber, que aunque mi papá no lo reconoció como hijo, en esa trascendencia coincidieron. ¿Por el lado de mamá? Por el lado de mi mamá, pues
su papá, o sea, su mamá, mi mamá no conoció a su mamá. Okay. Mi abuelo se volvió a casar, mi mamá tuvo madrastra y pues no, o sea, ella tuvo mucho desapego en cuestión de su familia, porque ella a los 10 años salió de su casa, de la casa de sus abuelos paternos, para irse a trabajar a otro estado. ¿Cómo es que tuvo que salirse a trabajar a otro estado? Porque bueno, ella vivía en su pueblo, ella es del Oro, del Real del Oro, Estado de México, y se vino al Estado de México, acá más bien al distrito que antes era Azcapotzalco, a trabajar con unas personas en casa. Tuvo que ser porque ella no era muy bien vista por su madrastra. ¿Esto cómo repercutió en ti? Pues en mí repercutió en la situación de que yo no conocí mucho a la familia de mi mamá. O sea, lo poco que yo sé es por esporádicos contactos que yo llegué a tener con ellos, porque la relación de mi mamá con sus medios hermanos no fue muy buena. ¿A qué te refieres? A que pues no se frecuentaban, yo desconozco muchas cosas de ellos. O sea, las pocas cosas que sé era porque cuando el papá de mi mamá, o sea, mi abuelo, me llegaba a platicar que pues sus hijos trabajaban, estudiaban, que pues carecían de algunas cosas, pero era cuando en las muy esporádicas ocasiones yo llegué a ver a mi abuelo. Ok. Estamos recibiendo unos saludos, vamos a pasar a ellos. Nos dice Rosa Jiménez: buenas tardes, doctor, una pregunta, ¿de qué va a hablar este viernes en el encuentro de Durkheim? Gracias y saludos, Rosa. Vamos a platicar, bueno, en unos momentos más te digo. También por ahí Michelle Dupont, del grupo de Psicología Generación 24, Dominical Tlalpan, manda saludos. Y tenemos a la siempre presente Fanny Quintana. Dice: esto es respecto a los postulados. En cuestión de duelo se puede acumular y ser despertados con el duelo más reciente. Sí, y no necesariamente los duelos pueden ser despertados por otro duelo o desenterrados, que es el término que nosotros ocupamos. Cualquier acontecimiento significativo que esté conectado con uno, conectó a todos. Como consecuencia, siguiendo ese primer postulado, que se conecta junto, se dispara junto, hay muchas más cosas conectadas que los duelos. Hay una propuesta que nos dice que el duelo actual actualiza los duelos pasados, y también sucede así. Sin embargo, no solo se actualizan los duelos pasados, también se actualizan todas las conexiones que están ligadas a los duelos, recordando que un duelo se vuelve o puede ser más significativo entre más polarizado esté. Es decir, por un lado, entre más momentos felices haya, o entre más toxicidad de la relación exista. En ambos casos, el duelo tiende a volverse más significativo, y evidentemente, si estamos de este lado, pensemos que hay varios momentos. Un duelo de pareja, una persona con la que compartí, conviví, íbamos al parque, íbamos al helado, a comer, escuchábamos música, así de esas canciones de mi tiempo, de Juan Gabriel, de Siempre en mi mente, tú estás ahí, siempre en mi mente, vida mía, o esas canciones de José José, las de Almohadas, no sé si las recuerden, si ustedes las recuerden. Seré, puta, maravillosa la jugada, ¿verdad? Y también jugábamos, cotorreábamos, nos peleábamos, nos reencontrábamos, nos dimos regalos, abrazos, besos y algo más. Bueno, entre más haya momentos agradables, más significativo se va a volver el duelo, y como consecuencia va a tener más conexiones. Igualmente, del otro lado, donde muchas de las conexiones estarán dadas por los enojos, los pleitos, los desencuentros, y el gritarse y decirse muérete y todo este tipo de cosas, y finalmente, bueno, que produce que va a haber un sentimiento de culpa que va a hacer que el duelo tenga muchas más conexiones. En ese sentido, sabemos que hay más conexiones en las polaridades, es decir, en lo muy agradable o lo muy desagradable o tóxico.
Entonces, sí, Fanny, los duelos actualizan otros duelos. Pasando a Rosa, que nos comentaba con respecto a Durkheim. Sí, Rosa Jiménez, este viernes en la tarde, me parece que es a las 5 de la tarde, voy a estar presente en el programa, en el encuentro del suicidio, como parte de una visión distinta a Durkheim, y en ese sentido quiero hacer algunos comentarios. Yolanda García nos manda saludos. De esto que voy a comentar de Durkheim, voy a hablar de una obra de Durkheim de 1897 llamada Suicidio. Recordando que Durkheim nace en el 1858, y muere en 1917. Entonces vamos a establecer una Francia que plantea distintos momentos. Recuerden que Francia es de esos países que casi siempre ha estado convulsionado, ya sea porque ha atacado o porque ha sido atacado. Durkheim vive la invasión prusiana. De hecho, parte de sus trabajos no los hace en Alemania porque hay mucho revuelo en Francia, entre ellos la formación de la primera comuna, sobre todo en París, y él tiene que emigrar para hacer algunos estudios en Alemania. Recuerden, de los muchos trabajos importantes de Durkheim está la división del trabajo del 93, las reglas del método sociológico, que por cierto, estas reglas y este método le dan sentido a todo el trabajo de Durkheim, sin olvidar que Durkheim comparte con dos de los grandes sociólogos. La sociología tiene tres padres: Carlos Marx, Max Weber, que es un monstruo en la organización y la sociología, y todos aquellos que pasamos alguna vez por una clase de administración, o que somos, como en mi caso, licenciado en administración, estudiar a Max Weber es obligado y necesario. Y el tercer padre de la sociología moderna es Emilio Durkheim para los cuates. Al mismo tiempo, ya les había dicho, en el 97 presenta Suicidio. Para entender el suicidio hay que entender las reglas del método sociológico, porque todo está filtrado, todo el suicidio que él plantea está filtrado por esta parte. Y a grosso modo, ya sin caer en muchos detalles, quiero decirles que para Durkheim el suicidio tiene un origen sociológico, está en la sociedad. Y esta sociedad hay que analizarla desde una visión estructural. Ahora, Durkheim, en este método que es fabuloso, primero define, después está de acuerdo con las distintas posturas, y luego esas posturas las filtra por su método para establecer su investigación, y esto da como resultado algo grande. En el 98 creó la primera revista de sociología. Para el 12, las formas elementales de la vida religiosa, y quiero decirles que Durkheim muere en torno a la Gran Guerra, o conocida por casi todos como la Primera Guerra Mundial. Les decía yo que él había vivido en Alemania, donde trabajó la psicología experimental, y de hecho esta forma de ver la psicología social son determinantes en el método sociológico de Durkheim, y convive con un grande de la naciente disciplina científica llamada psicología, en ese tiempo con Jung. Al mismo tiempo les puedo decir que siempre hubo así como un comparativo en la época entre Carlos Marx, que él agarra un camino, Max Weber, que se va por el lado organizacional, y Durkheim, que agarra la parte totalmente sociológica. Es decir, la sociología no tiene un padre, es como muchos de los que yo conozco que tienen el padre que engendró, el genético, el putativo y el que aportó. Entonces hay tres padres ahí en la sociología, y obviamente también le toca convivir en una época donde hay un joven en psicología, un neurólogo que está surgiendo con fuerza, llamado Sigmund Freud. De la misma forma, Durkheim ve las instituciones, pero miren, ya no les voy a hablar más de Durkheim. ¿Qué les parece si mejor participan en el encuentro
del viernes, donde voy a comparar las propuestas de Durkheim desde el método de Durkheim y la psicoterapia transpersonal. Es decir, vamos a hacer una metaobservación de la visión de Durkheim con respecto al suicidio, y que voy a estar con unos monstruos del instituto que espero no les quede mal, porque va a estar el doctor López Estrada. Mis respetos. Va a estar el doctor Juan Alfredo Polo, que es mi sobrino, pero que hace muchísimo tiempo está por encima, ha aprendido monstruosidades y para qué les cuento. Y va a estar el doctor Ernesto Durante. Entonces vamos a estar los cuatro, coordina la maestra Ferrusquilla, y entre los cuatro y la maravillosa coordinación, seguramente lo que vamos a hacer son discusiones, como debe de ser en el plano académico. Y lo mejor de todo, que lo más probable es que no lleguemos a ningún acuerdo, porque son visiones distintas, planteados desde puntos distintos, pero la conclusión será de todos ustedes. Por otro lado, me parece, dice Yolanda García, saludos doctor, nos vemos el viernes, que no solo sea promesa. Rocío Hernández, saludos, excelente programa. Y regresando con Rebeca, ¿qué opinas del suicidio, Rebeca? Pues es algo que últimamente se está dando. Hay varios jóvenes que al no encontrar una salida toman la más falsa, ¿no? La salida engañosa, y creo que va a ser un programa muy interesante que también puede ayudar a alertar a la gente, porque a veces muchos dicen me voy a matar, ¿no? Y no lo hacen, pero hay otros que no dan alguna señal, y sin embargo cuando nos enteramos es porque ya sucedió. ¿Tú has intentado suicidarte? No, nunca. ¿No? No. ¿Qué pasaría en tu mundo para que este mundo no tuviera sentido? Recordando que si vemos el origen del suicidio podemos plantearlo desde tres: el psicopatológico, enfermedades mentales; el sociológico, explicado en sus orígenes por Durkheim; y el psicológico, donde el suicidio es una solución. O sea, voy a regresarme tantito. En el psicopatológico es una obligación. En el sociológico es una necesidad, que cumplir los mandatos sociales de distintas maneras. Y en el psicológico, el suicidio no es la búsqueda de la muerte, sino la solución a los problemas que estoy experimentando. ¿Qué problemas tendría que haber en tu vida y de qué magnitud para que tú decidieras no sufrir? Pues tendría que ser de una magnitud muy grande. ¿Como cuál es? Como cuál, tal vez un fracaso en mi persona, como el no poder tener una salida. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos? 3. Concibes en esa fantasía, nada más con las ganas de molestar, no tiene otro sentido, que en esa fantasía tus 3 hijos estamos chupando tranquilos todos, en estos momentos entra alguien por esa puerta, una persona en la que tú confías mucho, y esa persona en la que tú confías mucho te dice: Rebeca, acaba de suceder o suscitarse un accidente. Y en ese accidente, ¿qué estás sintiendo ahorita? Ahorita, pues, incertidumbre, ¿no? Sí, es ¿Qué verdad. pasó con tu pecho que empezó a latir más fuerte? O sea, como el pensar si sí pudiera ser. Si nada más que yo no he terminado. ¿Qué sucede? Que eso se da con otros pacientes. Ellos completan la idea como tú ahorita lo hiciste, porque yo no dije que había pasado. Pero nuestra fantasía catastrófica, sí, despreocúpate. Ya se fue esa persona en la que tú confías ampliamente. ¿Quién es la persona en la que tú confías ampliamente? Pues en mi esposo. Tu esposo. Ya se fue tu esposo. Nada más venía a saludarte. Bueno, quiero decirles que esto es muy común cuando se hace algún trabajo, principalmente para conocer la forma en que el paciente cierra
lo de un principio que proviene de la psicoterapia gestal, que regularmente lo inconcluso, consciente o inconsciente, necesitamos cerrarlo. El consciente lo cierra muy rápido, el inconsciente va a buscar hasta que lo cierre. Se llama el principio de cierre y está establecido dentro de la psicología gestal. Pero miren, Rebeca, ya se nos vino el tiempo encima. ¿Qué crees? ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues, primeramente darle las gracias, agradecerle por haberme invitado a este programa, excelente programa. Y sí me gustaría invitarles a todos aquellos psicólogos en formación o que ya terminaron, pues que sigan su preparación y que si algo yo pudiera recomendar sería la psicoterapia transpersonal. Muchas gracias. Deja avisarle a mi asistente que te ponga un punto más por ese comercial porque no salió de mí. Si tienes esa intención, si tienes esa inclinación, si te gusta la psicoterapia transpersonal y tienes esa intención, no de que los demás crezcan, sino de que tú crezcas, esta es una muy buena opción. Así es, doctor. Pues no me resta más que decirles que se quieran mucho. Recuerden lo que dijo el difunto de la planta de luz. Hoy es lunes, hoy esté o no esté, toca, quiéranse mucho, quieran a sus seres queridos. El viernes nos vemos en el tema de Durkheim y en 3 semanas estamos listos para el Congreso de Psicoterapia Transpersonal. Quiéranse mucho y si Dios así lo decide, la siguiente semana y hoy siendo exactamente las 3 de la tarde nos despedimos. Gracias, hasta el próximo lunes.